Es doctora en Innovación Educativa por el Tecnológico de Monterrey. Realizó estudios de maestría en Estrategias Educativas Innovadoras con distinción de excelencia en el Instituto Matra. Maestría en Educación con acentuación en Procesos de Enseñanza y Aprendizaje en el Tecnológico de Monterrey y la licenciatura en Economía en la Universidad de Monterrey. En el ámbito educativo profesional, cuenta con más de 15 años de experiencia en la docencia en nivel educativo básico, en las áreas de matemáticas y tutoría. Actualmente forma parte del Grupo de Investigación e Innovación en Educación del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, en la línea de estudios socioculturales en educación. Asimismo, sus proyectos de investigación están centrados en los temas de modelación matemática, pensamiento crítico y educación STEM. Muchísimas gracias. Bienvenida, doctora. Bienvenida. Perdón, muchas gracias, muy amable. Voy a compartir pantalla. Aprovechamos para recordarles que estamos transmitiendo en vivo en YouTube y que pueden ir depositando sus preguntas en el chat de Zoom. Así como en el de YouTube también. Ok. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Qué amables en invitarme. Me siento muy contenta y espero que puedan oírme muy bien porque ando un poquito agripada. Bueno, pues el tema que voy a tratar el día de hoy es mejores prácticas alrededor de la honestidad académica. Y bueno, pues hablar de la ética siempre es sumamente importante, ¿no? Si ustedes pueden empezar a revisar algunos libros de metodología de la investigación, nos podemos dar cuenta que existe por lo general un capítulo, y si no un capítulo, por lo menos algunos párrafos que hablan acerca de la ética en investigación. Este análisis, énfasis y práctica de la ética en la investigación, pues representan eventos relativamente recientes. Antes del siglo XX, digamos que no se consideraba o no se le tomaba tan en cuenta en esta parte de la investigación. Ahora, si ustedes recuerdan en la historia, pues existen muchas investigaciones donde se han violado, digamos que se han hecho violaciones a la ética de la investigación y que pues a final de cuentas han generado también conocimientos muy fructíferos. Por ejemplo, el doctor Edward Jenner lo que hizo fue inyectar a un niño, digamos que una forma debilitada del virus de la viruela, y esto ayudó a él a desarrollar pues la vacuna contra la viruela. Por ejemplo, también podemos tener al doctor Barry Marshall, que pues lo que hizo él lo que quería era demostrar que las úlceras pépticas eran producidas por bacterias y no por ácidos. Entonces lo que hace él fue, digamos que tomarse todo un cultivo de bacterias, y bueno, más adelante se trató con antibióticos y hubo éxito en esta investigación. Podemos recordar muchísimas investigaciones que realmente son muy tristes, digamos, porque si ustedes recordarán en Alemania en la época nazi, todos esos experimentos que se hicieron con personas, con los judíos, y que pues muchos de ellos morían, no los trataban ni los respetaban como personas. Entonces, pues digamos que hay sentimientos ahí encontrados, porque a pesar de que se encuentran hallazgos, hay mayor conocimiento, pues tenemos que tener un respeto antes que nada a la dignidad humana, ¿no? Entonces, todo esto que vengo hablando acerca de la ética, se los comento porque hoy en día, pues ya se le da la importancia que debe tener. En estos momentos ustedes estuvieron escuchando todo en relación a la escritura académica. Y bueno, creo yo que podríamos todavía estar hablando de otros temas que seguramente ustedes los tratarán más adelante o ya lo hicieron anteriormente, sobre, por ejemplo, la metodología de la investigación que van a llevar a cabo. Si ustedes se dan cuenta, en lo que vayamos a hablar, lo que esté relacionado con la investigación, con el hecho de diseñar, de crear una tesis, pues está involucrada la ética desde el principio hasta el final. De hecho, hay algunos autores que dicen que
este tema de la ética debería de estar en primer lugar o como primer capítulo y luego hablar acerca de todo lo que hay que hacer, pero en realidad la ética está permeada en todos los temas que podemos tratar en cuestión de investigación. Entonces, bueno, pues la ética involucrada con el proceso de investigación, pues está dirigida hacia esos individuos que realizan la investigación, en este caso, por ejemplo, ustedes en su tesis, y la forma en que van a conducir este proceso de investigación. Entonces, al realizar investigación, bueno, pues el científico a menudo tiene estos dilemas éticos de cómo hacer para poder, digamos, respetar a este participante y tratarlo de la manera en que pueda ser, bueno, que sea un trato digno y que además también puedan ustedes tener información importante. Entonces, antes de 1960, las consideraciones éticas de la investigación pues, se dejaban a la conciencia, ¿no?, de los investigadores. No había así realmente un reglamento muy explícito de qué se debe y qué no. De hecho, pues bueno, finalmente la ética viene siendo, es una disciplina, ¿no?, que pregunta directamente por las dicotomías entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Y bueno, pues Schrader y Frechet tienen, o ellos consideran que existen dos categorías de cuestiones éticas en la investigación hacia grandes rasgos. Una de las cuestiones éticas es la de los procesos. El proceso de investigación se considera dañino si los participantes no otorgan consentimiento respecto a los procedimientos que utilizan en ellos. También se considera perjudicial si se engaña a los participantes o si son reclutados con métodos engañosos. Aquí les voy a comentar 3 casos como ejemplos en esta categoría. Uno de ellos es el estudio Tuskegee, que, bueno, pues lo realizó el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos en 1932. Este estudio lo hicieron con 399 participantes que eran afroamericanos, que eran pobres y que además la mayoría eran analfabetas. Y bueno, el punto importante era que todos estaban enfermos y padecían de sífilis. Entonces, se les engaña a estos participantes diciéndoles que se les iba a dar, digamos, un tratamiento para poder tratar esta sífilis. Y no se hizo así, sino que se hizo nada más a la mitad. Lo que estaban interesados estas personas era en ver qué sucedía con estas personas que tenían esta enfermedad de la sífilis. Este estudio duró muchísimos años, más de 40 años, y después de esos 40 años salió a la luz, ¿sí? A todas las personas lo podían conocer, y hasta esos 40 años después, pues nunca se les dio ningún tratamiento a estas otras personas que estuvieron investigando. De hecho, después de su muerte se hacían algunos estudios del cuerpo, etcétera, pero todavía hasta aquellas personas que sobrevivieron sin ningún tratamiento, más adelante, después de estos 40 años, nunca se les dio un tratamiento y en ese tiempo pues ya existía la penicilina, por ejemplo. Entonces, aquí estamos viendo un caso muy importante de engaño, que después, pues bueno, la comunidad, los investigadores, la población en general, pues estaba en desacuerdo, obviamente, para ese estudio. Otro estudio que realizó Stanley Milgram, que era un psicólogo, él le llamó el experimento de aprendizaje. Y lo que hacía esta persona era que, bueno, que les decía a los participantes, todos van a ser maestros y ustedes, perdón, maestros, unos van a ser maestros y otros aprendices. Y ustedes van a enseñarle a los aprendices una lista de palabras que luego van a estar diciendo de memoria. Entonces, lo que les decían a los maestros, ¿sí?, era que tenían que darle un choque a su aprendiz si se equivocaba. Y cada vez que hubiera otro error, iba aumentando el nivel de dolor. Entonces, estos participantes estuvieron haciendo esta actividad y llegó un momento en que veían que sus aprendices gritaban, que les dolía y que decían, ya no quiero. Y entonces les decían a los profesores, no, ustedes tienen que seguir, es parte del estudio, ustedes tienen que seguir aplicando estos choques. Al final, cuando terminaban estas personas, les decían, ¿sabes qué? No fue verdad, mira, los aprendices en realidad son personas que nos habíamos puesto de acuerdo, no había ningún choque, ellos hacían como que les dolía, etcétera, pero no fue así. Entonces, en realidad lo que quería esta persona era conocer
cuál era la razón o si era cierto realmente que había una, digamos que una obediencia a la autoridad, porque ellos habían visto que aquellas personas que cometían crímenes en la época de los nazis, que ellos decían, bueno, pues mi autoridad me dijo que tenía que hacer matarlo o hacer esto o hacer aquello, ¿verdad? En contra de las personas. Y que bueno, pues ni modo, o sea, ellos estaban siguiendo órdenes. Entonces, ese era realmente lo que querían. Ahora, con respecto a este señor, Sir Cyril Burt, era un psicólogo británico que publicó un estudio sobre estadística y herencia de la inteligencia. Este psicólogo lo que hizo era que estaba estudiando a gemelos idénticos precisamente para conocer si realmente la herencia era la que tenía mayor peso, digamos, en la inteligencia. Resulta que muere este psicólogo y se dan cuenta, empiezan a revisar todas las correlaciones, etcétera, toda la estadística que llevó a cabo y resulta que había muchos sesgos ahí, se daban cuenta que los valores no era posible que sucedieran los que estaban reportados. Por otro lado, también nunca pudieron encontrar los coautores, ¿sí? Nunca jamás. Y también hubo una persona, una escritora, que la habían contratado para hablar acerca de la biografía de este psicólogo y se dio cuenta de que había muchas fraudes ahí de la vida de él, ¿no? Entonces, todo esto es en los procesos. Ahora, hablar de los productos, o sea, la categoría de cuestiones éticas de los productos, bueno, pues el producto de la investigación es dañino si la conducción de dicha investigación resulta en un ambiente dañino para cualquiera que se ponga en contacto con él. Aquí hay dos ejemplos. Uno de ellos es, por ejemplo, las pruebas atmosféricas de la bomba atómica. En este caso se hicieron estas pruebas para ver cómo se llevaba una guerra atómica y se hicieron pruebas en el desierto de Nevada. Sin embargo, esta radioactividad se corrió más allá del espacio donde ellos tenían considerado donde se iba a llevar a cabo este experimento. Y pues resulta que, por ejemplo, hubo en alguna ocasión productores, personal, actores que llevaron a cabo, o sea, que estuvieron haciendo una película y que fueron ahí al desierto y que pues la mayoría de ellos terminó enfermos de cáncer por la radioactividad. Otro de los ejemplos, pues es que las investigaciones militares estadounidenses en la época de 1950, pues también hicieron muchos experimentos, muchos estudios, y pues en este sentido, el personal militar pues se expuso a una lluvia radioactiva tremenda. Entonces, como hemos visto, pues pueden ser estas dos categorías así en manera general. Y bueno, pues estudios realizados en los años 60 y 70 pues presentaron evidencias de fraudes en investigaciones y en engaños a los participantes, ¿no? De estas investigaciones. Y por ello, pues se empezó a demandar reglas obligatorias muy específicas para la conducción de las investigaciones. Entonces, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el Congreso de los Estados Unidos lo que pidió fue que se reglamentara, sobre todo si eran con fondos de precisamente federales. Las universidades más prestigiosas de Estados Unidos empezaron a hacer sus reglamentos y otros países también solicitaron pues que tuvieran, digamos que esos comités de ética, pero que fueran independientes para valorar realmente la cuestión de la ética y también el diseño de la investigación, las metodologías, ¿no? Bueno, pues a partir de todo de estos años, entonces empieza a haber ese interés cada vez mayor, pues precisamente por esa ética en relación a los investigadores. Y bueno, pues de acuerdo con la Declaración de Helsinki del 64 y los principios éticos del Código de Conducta de la American Psychological Association, pues los participantes en la investigación tienen varios derechos, ¿no? Aquí vienen algunos. Estar informado del propósito de la investigación, el uso que se hará de los resultados y las consecuencias que pueden tener en sus vidas. Negarse a participar en el estudio y abandonarlo en cualquier momento que así lo consideren conveniente. El anonimato de los participantes pues debe de ser garantizado. En el caso de materiales de audio y video, sobre todo ahora con la pandemia que hemos tenido que cambiar nuestros
nuestros métodos, ¿no? Pues estos nunca pueden ser mostrados a personas ajenas de la investigación. De hecho, por ejemplo, hay un caso en el que se estudian a personas enfermas de VIH y lo que hacían era que ni siquiera el propio investigador conocía a estas personas y ellos daban su información de forma anónima, lo ponían en una cajita que se guardaban ahí toda la información y solamente la persona que iba a vaciar todos los datos era la única que conocía este proceso o que por lo menos había visto a esta persona. Bueno, pues el investigador está obligado a proteger a los participantes, pues los riesgos, daños, amenazas que puedan afrontar ellos y el equipo de investigación. Debe de haber un respeto al lugar donde se efectúan las investigaciones, es decir, que si tú vas a hacer esta investigación en una escuela, por ejemplo, bueno, pues entonces hay que respetar esa institución y hay que solicitar pues que tengamos, ¿verdad?, el consentimiento. Y con respecto al engaño y el desengaño, hay ocasiones en que tenemos que, digamos, por el bien del estudio, no hablar acerca de todo lo que se va a llevar a cabo con los participantes, pero una vez que se termina la participación de estas personas, pues explicarles ahora sí al 100%. Un ejemplo, hubo un estudio que se estaba tratando de investigar sobre la productividad en una empresa y entonces les avisan a todos los empleados que van a venir unas personas a hacer este estudio de productividad. Y cuando vienen estos investigadores, pues las personas, la mayoría, pues trabajó un poco más, se quedó más tiempo, trató de no, de estar enfocado en el trabajo, de tal manera que vieran que eran muy productivos, ¿no? Y entonces, pues los investigadores realmente no pudieron tener información real. Entonces, ¿qué se pudo haber hecho? Bueno, pues mejor entrar así como si fueran parte de la empresa, trabajar en ello, y entonces, más adelante, cuando terminara la investigación o la recolección de estos datos, ahora sí decirle, participarles a todos y decirles, miren, sucedió esto, estamos trabajando investigando sobre la productividad y pues esto fue lo que sucedió. A eso se le llama engaño y desengaño. Y se debe intentar incluir pues todas las voces y puntos de vista diferentes, porque en la investigación pues no hay cabida, ¿no?, del racismo y de la discriminación. Pues los tipos más comunes, ¿no?, de la mala conducta científica, pues podría ser la apropiación indebida de ideas, el plagio, el autoplagio, la autoría inapropiada, el incumplimiento de los requisitos legislativos y reglamentarios, la falsificación de datos y no responder a la validación de la investigación. Es decir, pues yo no puedo apropiarme de otras ideas y luego tomarlas como mías. Precisamente por eso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de llevar a cabo nuestra escritura académica. No podemos estar utilizando nuestro propio trabajo anterior sin citarlo, por ejemplo. En la autoría, pues, no es posible que no tengamos, o sea, que no incluyamos a los coautores si los hay, o bien poner a alguna persona como autor si no fue parte del estudio, etcétera, ¿no? Y bueno, el consentimiento explícito es muy importante. Hoy en día se recomienda que este consentimiento de la participación de las personas pues sea de preferencia por escrito. Entonces, en este sentido, pues en el caso de menores de edad, pues requiere que los papás firmen donde están de acuerdo en que los niños pueden o los jóvenes pueden participar. Si se van a grabar estos audios y videos, pues también deben de tener una autorización específica y esto también va lo mismo para Internet. En este sentido, podemos, digamos, pedirles que enviarles una hoja de consentimiento, que la firmen y que te la manden como PDF, por ejemplo. O bien, si vas a hacer alguna entrevista, alguna encuesta, ahí mismo en la encuesta decir que están de acuerdo, donde se les está haciendo participantes de ese estudio, que están de acuerdo, etcétera, etcétera, pero que sí este consentimiento sí sea explícito. Y bueno, pues a mayor información sobre los derechos y responsabilidades que queden por escrito, pues mayor va a ser la probabilidad de que las personas participen. Si yo les explico a estos participantes qué es lo que voy a hacer, voy a explicarles también que va a ser privado toda la información que tenga, etcétera, etcétera, bueno, pues es más fácil que me digan que sí quieren participar, ¿no? Y bueno, pues aquí ustedes pueden observar un ejemplo de carta de consentimiento. Hay varios, hay
Los formatos los hacemos nosotros, pero entre más completo sea este formato, pues es mucho mejor tenerlo de esa manera. ¿Por qué? Pues porque estamos dándole seguridad a las personas que quieren participar y también nosotros tenemos, digamos que ese consentimiento que nos hace sentir tranquilos y que podemos decir, bueno, pues estamos llevando a cabo una ética correcta, ¿no? En este caso, por ejemplo, es una investigación que yo hice para una de las maestrías que llevé a cabo sobre el pensamiento crítico en alumnos de tercero de secundaria. Y entonces, si ustedes observan aquí, ya no tengo tiempo de leerla, pero esta es para la institución. Entonces, aquí le estamos explicando que son 2 etapas, que se les va a aplicar un cuestionario a los muchachos, se les va a hacer entrevistas, que son 30 reactivos, etcétera. Y aunque aquí no viene, pero al final viene en el formato original, viene el nombre de la persona, de la directora de secundaria, en este caso, viene su nombre, sus datos, su firma, viene mi nombre, mis datos, mi firma, y si ustedes observan también, aquí viene por si hay alguna duda, alguna aclaración que pueda surgir, dice aquí, pues ahí está mi correo personal en ese momento, mi teléfono, el celular, y también los datos de, en este caso, mi profesor titular, que en ese tiempo era el doctor Jaime Ricardo Valenzuela. Entonces, entre más información le estemos dando a estos participantes, pues es mucho mejor porque estamos llevando a cabo las cosas correctamente, ¿sí? Y bueno, esto es nada más un ejemplo en este sentido para la secundaria, pero tendría que haber un consentimiento de parte de los papás, pues porque en secundaria los muchachos pues son menores de edad. Entonces, cada uno de los participantes debe de tener o deberá entregarme una carta, un formato donde están diciendo sus papás que están de acuerdo y también la firma del alumno. En el caso de, por ejemplo, cuando vamos a aplicar la encuesta, déjame ver si puedo poner aquí está. La encuesta que yo apliqué en este estudio, si ustedes observan, aquí le estamos hablando de pedirle y agradecer su colaboración, de que las respuestas van a ser confidenciales y anónimas, que las opiniones de todos los encuestados, pues van a ser en general los datos, pero que no se van a comunicar datos individuales, que no existen respuestas correctas ni incorrectas, que es solamente una opinión personal, y explica un poco que, pues, que son 4 columnas y que van a elegir una de ellas, y que las respuestas finalmente van a ser anónimas y absolutamente confidenciales. Y entonces, y aquí aparece, si ustedes pueden observar, pues aquí está el cuestionario, aquí están las respuestas y ellos iban marcando cada una de ellas. Bien. Pues creo que, ok, entonces me quedo con este. Y bueno, pues en esta ocasión termino esta presentación diciéndoles que es muy importante, perdón, ya dejé de compartir, aquí están las referencias. Pues es muy importante considerar todo esto desde un principio. En la escritura, como habíamos visto, que no parezca que haya un plagio por ahí, cuidar muchísimo lo que estamos hablando, citar obviamente a las personas con las que estamos nosotros formando nuestro marco teórico. Y entonces, si nosotros cuidamos toda esta parte ética desde un principio hasta el final y también en el diseño, cómo lo hacemos, el no querer cambiar un dato porque así nos beneficia, pues eso es lo que hacen las mejores prácticas y estamos pues respetando y teniendo una investigación totalmente con valores éticos. Pues hasta aquí, muchísimas gracias. No sé qué pasó aquí. Ya, aquí está. Gracias por su atención. Dejo de compartir. Doctora Claudia Krim, le agradecemos mucho su exposición el día de hoy y quisiéramos, si nos lo permite, hacer un pequeño anuncio para la comunidad normalista. Así es, les comentamos Por supuesto. que Claro. en el chat, gracias, les comentamos que en el chat de Zoom tenemos el formulario para la opinión de la jornada y sugerencias para próximos cursos y talleres que podremos tener aquí en la Escuela Normal Miguel F. Martínez. Continuamos con las preguntas, maestro Hugo. Gracias, maestra Sheila. Doctora, en esta temática que usted domina,
una de las inquietudes es acerca de este tipo de actitudes de deshonestidad, de plagio. ¿A qué cree usted que se deban o con qué cree que se relacionen más en los alumnos de nivel licenciatura? ¿Al poco interés en la elaboración de los trabajos, a la poca competencia, poco dominio de los mecanismos de referenciación, a la falta de revisión tal vez de los docentes? Nos gustaría conocer su punto de vista. Sí, gracias. Disculpe, ¿me puede nada más repetir al principio de la pregunta? Porque creo que yo aquí me quedé, no sé si me Claro. falló aquí el internet. Claro, este tipo de actitudes, de acciones, de actos de deshonestidad o de plagio, ¿a qué lo relaciona más usted? ¿A qué cree en su Okay. experiencia Ujú. que se relacionan? Bueno, yo creo que hay muchos factores, pero uno de ellos, para mi punto de vista, es el desconocer el cómo, ¿sí? El cómo hacer las cosas bien, cómo poder citar, cómo... Ahorita que hablaban anteriormente con la doctora May, hablaban acerca precisamente de este tipo de plagios, ¿no? Y hablaba ella de los ensayos, que empezaban haciendo ensayos en las clases. Yo en lo personal, por ejemplo, en mis hijos cuando estaban en la preparatoria, ellos estaban estudiando la clase de español o redacción y los profesores. Por ahí sufrimos una pequeña interferencia. Esperamos en lo que se reactiva y sincroniza el audio de la doctora. No sé qué está pasando, ¿ya me escuchó? Ya se escucha, doctora. Perfecto, perdón. Les decía, bueno, los profesores siempre dicen, yo ya supongo que traes habilidades para hacer un ensayo, o yo ya supongo que conoces porque Parece ser un problema ahí de voy a cerrar mi, video. a ver si así se oye mejor. ¿Sí me escucho ya o no? Sí, doctora. Ok, perdón. Ya voy a cerrar, ya cerré mi cámara para que tenga mejor internet. Entonces todos los profesores suponemos que los alumnos ya vienen con ciertas habilidades y resulta que se van acumulando, más bien se van acumulando dudas. Creo que otra vez se perdió la comunicación, ¿verdad? Sí, sí se escucha, doctor. Perdón, ok. Y creo yo que esa es la primera parte, ese es el factor más importante. Terminas en una carrera y aún no haces realmente un buen ensayo, seguramente, o lo que haces es olvidarte de eso de redacción y me voy a una carrera que no tenga nada que ver con eso, en fin. Pero esa es la primera parte, tener miedo a hacer algo porque ya llevo muchas dudas acumuladas en el tiempo, ¿sí? Y ese es un error de parte de los docentes, de decir, ya deben de saber hacerlo. Muy bien. Bueno, pues con esto haríamos el cierre de la intervención de la doctora Claudia Jacqueline, a quien agradecemos de nueva cuenta su participación. Y en ese sentido, queremos mencionar y dar lectura al reconocimiento que le hace la Escuela Normal y el Tecnológico de Monterrey. Dice: la Escuela Normal Miguel F. Martínez, Centenaria y Benemérita, y el Programa del Doctorado en Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey extiende el presente reconocimiento a doctora Claudia Jacqueline Acebo Gutiérrez por su participación en la segunda jornada de innovación e investigación educativa virtual, impartiendo la conferencia Mejores Prácticas alrededor de la honestidad académica. Firma el director de la escuela, maestro Gerardo de Jesús Mendoza Jiménez. Muchísimas gracias, doctora.